nada, esta grandiosa mesa redonda que tenemos, o mesa, el título de esta mesa es Los colectivos sociales y la sociedad civil conileña en los años 70. Dentro de estas jornadas me parece que es un tema, el de esta mesa, doblemente interesante, porque, bueno, los hechos son conocidos por mucha gente, a lo mejor casi por los que estamos aquí, pero no tan conocidos como el de la mesa anterior, que eran bastante más públicos, eran la actividad política del primer ayuntamiento. Entonces, aquí tenemos a los actuantes de todo aquel movimiento de asociaciones, lo que ahora llamamos la sociedad civil, ¿no? Aquella gente que tenía ganas de caminar, de unirse para trabajar, porque tenía inquietudes, porque quería conseguir cambios. Y además me parece que es muy interesante en un momento como el actual, en el que estamos viendo que esa sociedad civil sigue cargada de importancia y de valores, y que ahora mismo con el tema de Palestina y del genocidio no se estaría consiguiendo casi nada sin el movimiento y el activismo de sociedades y de asociaciones civiles, ¿no? Vamos a hablar de los años 70, pero es un tema que tiene total actualidad, que es algo que nada se nos ha dado hecho. La democracia, la libertad y los derechos que ahora disfrutamos, aunque haya gente que los ponga en duda, son fruto del trabajo y de la lucha colectiva de personas como las que están aquí sentadas, y de muchas que no están aquí, pero que ellos las representan, de gente normal y de gente del pueblo, como todos estos a las que todos los que estáis aquí, o la mayoría, conocéis. Voy a presentarlos, aunque ya digo, creo que los conocéis. Tenemos por aquí, por este extremo, a Diego Peces Solís, el más jovencito del grupo. Antonio Alba Ramírez, el Norton. Juan Sánchez Lobatón, el Gamba. Juanito, el de la imprenta, Juan Sánchez Alba. Nuestro hermano mayor, Enrique Cabeza Zájara. Dori Patón Ligero y Martín Caro Marín. ¿Vale? Todos se podrían encuadrar dentro de la generación, lo que vamos a seguir con Madalena, que es nuestra gran profesora en memoria generacional. Entonces, están todos dentro de la segunda generación, la generación de los hijos, pero claro, hay alguna diferencia importante en su fecha de nacimiento. Entonces, vamos a empezar por el mayor, que es Enrique, y porque el tema es que yo pensaba también tocar un poco cuál era la situación de Conil en la cuestión de asociaciones, de asociacionismo, en los años 70. Pero mi amigo Paco Alba me ha salvado un poco este trabajo. Él ha hablado bastante del teatro de cámara y ensayo, que yo era una de las cosas que quería tocar hoy aquí, como una de las asociaciones más importantes durante el final de los años 60 y durante todos los años 70.
Una asociación que ya aprovecha la Ley de Asociaciones de 1964, que ya en esa etapa de la dictadura permite que empiece a poderse hacer asociaciones, la mayoría culturales, se plantea la cultura y la enseñanza como una de las formas de aperturismo. Y una asociación que, bueno, que hizo mucho y que trabajó mucho en este pueblo y que además yo creo que fue muy aglutinante, la de la Asociación de Teatro de Cámara y Ensayo. Y luego, antes de la muerte de Franco, en los años 70, una asociación de la que no se ha tocado antes, pero que para eso está aquí nuestro amigo Enrique, que viene a hablarnos de Juvenco. Empieza tú, yo creo que sí, que vamos a tirarnos a la piscina. Juvenco empezó en el año 72. Juvenco dio comienzo en el año 1972, en abril, que vino un sacerdote salesiano a dar unos cursillos cuaresmales que se llamaban entonces, y don Ciro Vázquez se llamaba. Y era una persona de estas que tenía unas inquietudes tremendas, y recuerdo que en el salón parroquial nos llegábamos a reunir de 450 a 500 personas cada noche, de jóvenes. Yo en aquel entonces tenía 22 años, pero más jóvenes que yo había un montón. Como por ejemplo Doris. Y entonces, cuando terminó los cursillos, yo le pedí a don Ciro que por qué no se quedaba aquí con nosotros, o que viniera de Campano muchas noches a charlar con nosotros, a ver. Y don Ciro dice, hombre, si el párroco me deja, yo puedo venir. Y la última noche yo hablé con el padre Mateo y le digo, es que don Ciro, sería una ayuda para usted, y podíamos estar aquí, pues los jóvenes reunidos, intentar hacer una asociación. Y la última noche de eso le pido yo a don Ciro, leí una carta donde la juventud de Conil se haría que se quedara con nosotros en Conil. Y don Ciro aceptó. Y entonces Juvenco nació para escuchar a la juventud. A la juventud en aquel entonces no se le escuchaba, no se le educaba, casi no había colegio, y en aquel entonces tenía Conil 17.000 habitantes. Sin embargo, colegios muy pocos, muy poco. Y entonces Juvenco empezó a jugar, primero, de alegrar a la juventud con campeonatos de fútbol, de tenis de mesa, de baloncesto para las niñas. Hicimos 11 equipos de juveniles, que le pusimos fútbol en primavera, trofeo primavera, con esos 11 equipos formados entre 9 de Conil y 2 del campo, del Roche y el Colorado. Y aquello fue un trabajo enorme. Tuve alrededor mía, pues, a muchísima gente que participaban en todo. En todo cuanto pedíamos nos ayudaban. Pero lo más importante de todas estas cosas que hicimos fue que don Ciro en aquel entonces tenía mucha amistad con el delegado del PPO en Cádiz, que era de formación profesional. Y hicimos 5 cursillos en Conil: electricistas, encofradores, albañiles y tejedoras de alfombra. En el tejedoras de alfombra me parece que eran 28 mujeres, o sea, chavalas de
25 o 30 años. Pues ni la Iglesia ni el Ayuntamiento nos dejó hacer una cooperativa. Ese fue el dolor más grande que yo tengo de no haber conseguido aquello que tan importante era para Conil cuando estaba empezando a resurgir el turismo. Y luego, pues, campeonato de fútbol, campeonato en el Río Roche y conferencias para la formación de jóvenes, formación en cine, formación en crianza de los hijos cuando se casaban, porque entonces nos casábamos con 22, 24 años, casi haciendo un poquito de escuela de padres, ¿comprendéis? Donde venían psicólogos, venían pedagogos, y entonces fue una lucha que hicimos, y yo, desde luego, con mi poca cultura, pero tenía una inquietud por saber. Uno de mis profesores, cuando yo empecé a trabajar con 9 años, que me ayudaba a aprender, fue Paco de Alba y Diego Leal. Y un tal don Francisco García, que venía de Alcalá de los Azules, en moto, y le gustaba parar mucho en el bar de Blas Quintero, enfrente de la Misericordia. Y ahí yo iba a las 2 a ayudarle a hablar, a lavar los vasos. Y ahí me conoció y dice: Enrique, cuando yo me venga con él, que el año que viene me voy con él, ¿tú quieres venirte a mi casa que yo te dé clases particulares por la tarde? Y esa fue la persona que más me enseñó. Enrique, en el tema de Juvenco, ¿qué participación tenía la Iglesia? ¿Había mucha conexión con la Iglesia? En el tiempo de Juvenco, el párroco es el Padre Mateo, siempre coincide todo con... el Padre Mateo, pero entonces don Ciro es el que se hace cargo de todo cuanto pudiera pasar en Juvenco. Y Mateo un poco está al margen. Al margen. ¿Y la Iglesia de Conil también? También. Vale. Y entonces se lo dijimos a don Mateo, ¿no? Y don Mateo eso lo aceptaba, porque don Mateo, la Iglesia, por ejemplo, la Eucaristía de la Juventud, que era los sábados a las 9 de la noche, eso era la misa de la juventud, ¿no? La misa de la juventud. Y era muy popular, ¿no? Muy popular, popularísima. Y con sus cantoras, prepararon sus cantoras, todo lo preparaba Juvenco. Vale, eso te iba a decir, eso lo preparaba Juvenco, esa misa de la juventud, o sea que sí, que Juvenco sí tenía una conexión o una parte religiosa o claro, católica. Tenía católica. Exactamente. Es que en aquel entonces se podían hacer pocas decisiones. Sí, así era. Si todo era malo, era malo si no estaba dentro de la familia o de la Iglesia. Con 12 años me encerraron a mí en el ayuntamiento porque hice una chirigota con Ponce, en un tal Ponce que vivía cerca de mi casa. Y los dos dijimos, vamos a hacer una chirigota. Total, las letras, entre él y yo, y Juana Camacho, la mujer del tercero, ¿sí? También nos escribía esa caja letras. Y entonces, el primer día que salimos, nos cogieron a la 1 y nos encerraron en el ayuntamiento. Os habíais pasado. Hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Chavales de 12 y 15 años. La gente que participó en la fundación de Juvenco, la gente, lo que fue la primera directiva. Háblalo tú. No, es que Sigue. de eso no sé yo nada. Le estoy diciendo que presente quienes fundaron Juvenco, porque hay fotografía incluso de la fundación. Se lo contó Xani Caro el otro día. Hay una foto de la inauguración en el año 72. Yo ahí no estaba, no recuerdo nada Ahí no de... estaba, ¿no? Tú entraste después. Sí. Después te escogí yo. Te voy a contar yo cómo entré yo. Con Ciro venía otro cura, que era Juan Manuel. Ya después vino don Juan Manuel cuando don Ciro se fue. Y nosotros iniciamos el movimiento Junior. ¿Te acuerdas? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, lo digo yo.
y fuimos Lolia Maya y yo, que nos unimos al movimiento Junior por Juan Manuel, que fue cuando... Y a partir de ahí, yo creo que de ahí pasé a Juvenco. O sea que la conexión mía fue el movimiento Junior con Juvenco, creo. Y está mi hermana ahí que participaba, y Virtudes Roldán, que eran del movimiento Junior, que tenían entonces 6 años, y yo 17 entonces. Dori, el movimiento Junior también viene de la iglesia. Nos reuníamos, hacíamos actividades en el patio del ayuntamiento, recuerdo. O sea, eran estos curas que tenían un poco más de inquietudes Sí, en hacer algo fuera de su labor pastoral o de su labor... Y excursiones, hacíamos excursiones, dibujos, lectura, cosas. Total. Que si a los 12 años a mí me tienen encerrado, es porque era un poquito revolucionario en aquel entonces. Que si me encierran con 12 años, es porque ella era un poquito... Pero con 22, cuando yo entro en Juvenco, siempre estuve controlado y vigilado. ¿Por qué? Por los municipales y la Guardia Civil. No se podía bajar la guardia. Cuando yo recuerdo que, terminaba de la farmacia de guardia y cuando llegaba a mi casa, o cuando salía de Juvenco a las 11 de la noche, que teníamos que dejarlo todo limpio para que el cura para el otro día no nos dijera que estaba sucio, ¿comprendes? O sea que incluso estando dentro de lo que era algo controlado, algo permitido, que era la iglesia, había un control policial. Habría un control policial a quien llevábamos eso, ¿comprendes? Entonces nosotros peleábamos con don Ciro, yo peleaba con don Ciro. Don Ciro, usted tenemos que ir a hablar con el alcalde, y que el alcalde sea el que no. Y don Ciro decía, yo hablar con el alcalde, nada, el alcalde sí tiene que hacer algo que me busque a mí. Y yo estoy muy contento por las cosas que hicimos. Pero lo de las tejedoras de alfombra, teniendo sitio y nosotros señalándole sitio que no podía haber dejado. Tú dime a mí, en aquel tiempo... Yo recuerdo aquel curso de tejedoras de alfombra y tenía la idea de que de alguna conexión con Raíces Conileñas. No sé si es que coincide en el mismo sitio, en el sitio donde estaba la exposición de Raíces Conileñas. No. O en la fecha. El taller de alfombra se puso donde vive el cura. Sí. ¿Y ahí no estuvo primero la exposición también de Raíces Conileñas, quizás? Después, más tarde. No lo sé, me parece que sí. No. Ah, sí. Aquí hay gente que estuvo en el taller de tejedora de alfombra, creo. Isabel, vamos a ver, en el tema de Juvenco, claro, como fueron muchos años, ¿no? ¿Cuántos años más o menos duró de Juvenco? Por lo menos una década. Una década. 72 hasta el 78. Más o menos. 62, 78, bueno, sí. Más de una década. Claro. Yo recuerdo yo estuve de presidente desde abril del 72 a junio del 76. ¿Que entré yo? No, yo entré en el 76, pero tú seguiste en el... Yo seguí contigo, claro. Pero yo de presidente no, porque tú sacaste 2 votos más que yo. Espérate, Entonces, ahora yo voy a... Pero Dori... La presidenta tuvo que ser ella porque era la que había ganado la elección. Y Dori nos va a contar... Fueron las primeras elecciones democráticas que se celebraron en Coruña. Dori nos va a contar por qué ganó las elecciones. Sí, espérate que me centre, que ya me... que en el Club Juvenco es verdad que la gente podía escuchar música, teníamos una mesa, que lo recordaste tú el otro día, de ping-pong y eso, y escuchar música y eso, pero la juventud en aquella época quería bailar y yo me impliqué mucho en eso. Hablé con el cura muchas veces, se peleaba, discutíamos sobre esto, el baile. Y yo creo que como yo defendí mucho lo del baile, la gente joven me votó, ¿sabes? Y por eso yo fui presidenta, no es que políticamente. Después de presidenta ya recuerdo unos actos que para mí fueron muy importantes, que han hablado del puerto pesquero aquí y nosotros en el
Club Juvenco tuvimos una de las reuniones que hicimos con el ayuntamiento para pedir que nos explicaran por qué todavía no había empezado la obra del puerto, para presionar que no empezaban el puerto, que esto estaba aprobado y que tardaron mucho tiempo en... Y fue una de las primeras reuniones que tuvimos y el teniente alcalde era, que me recordó Antonio, porque no estaba yo de una... el de los... José Joaquín, fue el teniente alcalde que fue a darnos explicaciones de por qué, que no fue nada político así de manifestación y eso, solamente eso, porque pues fue. Y bueno, a raíz de ahí, como yo era presidenta del Club Juvenco y la política se estaba moviendo en Conil, a mí me captan políticamente y la Joven Guardia Roja, y yo empecé a militar en la Joven Guardia Roja, pero tengo que agradecer mucho me asesoró mucho mi amiga Concha Escabia entonces, porque para mí entrar en la Joven Guardia Roja fue abrir los ojos a muchas cosas que ignoraba, aunque mucho, no sabía nada. Y entonces te lo agradeceré eternamente, porque empecé a mirar y a ver. No porque me despertaran la sensibilidad yo ya la tenía. He visto mucha, siempre me ha llamado lo que me chocaba mucho, la injusticia. Y tenía esa sensibilidad y a raíz de esa sensibilidad pues entré a militar, que estoy orgullosa de haberlo hecho y que aprendí mucho. Bueno, aquí ya hemos dado un salto Todavía tengo que en el tiempo grande. Y hemos visto un poco la evolución como de una asociación que surge en el seno prácticamente de la Iglesia, como con un primer interés por hacer un baile. Ella llega como ya está dentro de unas redes asociativas y es más fácil captarla para un partido de izquierda o político en el que va a continuar. Antonio, creo que tú querías intervenir. Bueno, yo quería decir que nos tenemos que situar en la época de entonces. Conil, la inmensa mayoría no era como es hoy, que hoy los chavales, la mayoría se van a estudiar fuera y eso. Lo comentaba el otro día Juan y lleva razón. Entonces, salir a estudiar fuera eran 3 y el resto nos quedábamos en Conil, que en Conil había gente en verano, que el verano terminaba el 15 de agosto. Y en el resto del año, los chavales y las chavalas no tenían absolutamente nada que hacer. Y, por lo tanto, lo de Juvenco pues vino de escándalo, para que los chavales era un lugar donde había juegos, se organizaban conferencias, como se ha dicho aquí. Antes de eso, lo organizaba la OGE. Antes de Juvenco era la OGE la que organizaba en el régimen, la que aglutinaba a los chavales con juegos, con campeonato y todo lo demás. Yo, afortunadamente, mi madre y mi padre no me dejaron apuntarme nunca, y mis berrones me tocó cuando niño, pues veía que los demás jugaban y uno no podía. Total, Juvenco fue un éxito, y aparte de todo lo que hizo, que es lo que está dicho aquí, la Iglesia en aquella, sin saberlo, empezó a crear conciencia en Conil. Porque los chavales, cuando se reunían en torno a lo que era Juvenco, se hacían acciones solidarias, pues los chavales y las chavalas empezaron a tomar conciencia, y fue Juvenco un germen de lo que luego fue la Asamblea de Jóvenes, de la que vamos a tener la posibilidad de hablar luego. Y la Asamblea de Jóvenes, bueno, la Asamblea de Jóvenes fue un rayo de luz en un Conil gris, donde desde Juvenco y después la Asamblea de Jóvenes, donde los jóvenes con inquietudes, pues algunos pensábamos que íbamos a ser capaces de cambiar el mundo, y el mundo al final nos ha cambiado a nosotros, ¿no? Pero bueno, la ilusión que vivimos en aquellos días, pues imaginaron, ¿no? Por cierto, me entristece que la mayoría de la gente que está aquí, que yo os lo agradezco, casi sepáis la historia. Me hubiera encantado que los jóvenes que hoy que están políticamente tan escorados a la derecha, muchos de ellos estuvieran aquí y supieran que el país y el pueblo que olvida su pasado está condenando a vivirlo de nuevo. Isabel, un momento. No, es que lo que ha dicho Antonio es muy importante, porque ahora mismo cuesta trabajo de entender.
no había institutos. Los colegios eran escasos. Yo recuerdo que fui uno de los que salía a estudiar a FP, a Puerto Real, interno. Otros compañeros como Roldán, otros que estaban en el puerto Santa María, algunos otros más, pero éramos muy pocos los que salimos a estudiar. Muy pocos. Y el ambiente del pueblo era ese. Es que era, no triste, lo siguiente, porque es que es un poco difícil que la gente joven hoy lo pueda entender. Yo se lo cuento a mi hija, que no haya instituto, que no haya ambulatorio, que me acuerdo cuando pusieron el agua corriente, no había agua corriente. Todos los que estamos aquí hemos conocido cuando han puesto el agua corriente. Entonces, es un poco difícil de transmitir a la gente joven para que entienda qué situación había y por qué había estas ganas de cambio que después iremos desarrollando en la Asamblea de Jóvenes. Sí. Bueno, yo, Antonio, también opino como tú que el objetivo de esta jornada era contarle todo esto a las generaciones más jóvenes, pero nos lo estamos contando a nosotros mismos, que ya casi conocíamos la historia, pero bueno, no viene mal recordarlo. Hacer un documento que quede. Yo tengo de formación profesional de archivera y creo que hay que dejar documentos, y creo que es muy importante dejar el documento y visual, oral, escrito, porque bueno, la juventud siempre ha sido igual. Tú tampoco habrías estado en una reunión de mayores en tu fecha. Es normal también que no estén aquí, pero seguro que esto sirve para algo. Antonio ha enlazado ya con la Asamblea de Jóvenes. Curiosamente, la Asamblea de Jóvenes toma el mismo nombre que tenía la Asamblea de Jóvenes de la OGE, Y si alguien tiene un archivo estupendo de todas las asociaciones de este grupo, porque como él decía, siempre éramos los mismos eran los mismos en todas las cosas. Si alguien tiene un buen archivo es Juan Sánchez Lobatón, que ha tenido el cuidado de guardarlo todo, de ordenarlo y de ser la memoria de estas asociaciones. A mí me gustaría, con respecto a que poca gente iban a estudiar, la mayoría, yo no tuve la oportunidad de salir a estudiar, entonces la mayoría empezábamos a trabajar a los 14 años, a los 13, a los 15, cosa que ahora sería impensable. Entonces sí habíamos un grupo de chavales, de jóvenes, que sí teníamos inquietudes, que mezclándose un poco con el momento político de la época en el que había tanta represión, pues entonces todavía esa inquietud era mayor. Entonces ese grupo de jóvenes fuimos los que vinimos un poco a sustituir las asociaciones de cámara y ensayo de Juvenco con lo que posteriormente empezamos nosotros a crear, que fue la Asamblea de Jóvenes y todo lo que ahora cuenta Juan. Sí, perdona, Juan. Es que yo quería pegar un pequeño inciso al tema de una etapa entre Enrique, ¿vale? y Juan, pues, y vosotros, por ejemplo, y yo o la gente de mi generación cercana, que yo, nada más que estoy yo aquí que represento a ellos, ¿no? Entre ellos está Pepe Gil, ¿vale? Juan el Luquita, Juan Rodríguez, o sea, hay otra gente que estamos ahí en intermedio. Y es bueno reconocer la época que estuvo aquí el padre Francisco, que se le hizo un homenaje antes de morir, hace poco que ha muerto, ¿no? Y entonces, en aquella época, claro, ustedes erais mucho más niños, aquí se hizo un trabajo de recogida para hacer lo que es Cáritas, el Salón de Cáritas, ¿vale? Que está aquí en la parroquia, el salón parroquial. Se recogieron botellas, cartones, metales por todo el pueblo, ¿vale? La casa donde él vivía, toda la casa prácticamente estaba llena hasta arriba, ¿vale? Y se bajaron también las campanas de la iglesia de Santa Catalina, ¿vale? Para vender el metal, el bronce. Esa etapa que se unió después con los campeonatos de fútbol que montó, más que eso fue el padre Francisco, que era el que más joven y que estaba en aquella época, que era coadjutor, estaba con el párroco Mateo, ¿vale? Y con el padre Miguel, perdón, antes de Mateo, con el padre Miguel. Entonces, esa época, claro, estábamos hablando de ese proceso
de Juvenco, que yo también tengo el carnet de Juvenco y estuve en Juvenco en la última parte. Y hay un hecho muy curioso que decimos una vez que faltó alguien que venía a cantar y hicimos ahí un cante improvisado del el gato triste y azul, ¿vale? Que la cantaba Pepe Gil y yo. A Pepe Gil, como a sus hermanos, pues le llaman el gato. Y aquello fue, pues bueno, un espectáculo que nos reímos y bueno, la cantamos la letra, lo que yo no me acordaba, se acordaba él, y así, ¿sabes? Hicimos ese tema. Y quiero recordar, y ahora dejo la palabra a Juan, porque esto es anterior a todo eso, hay también en esa misma época, 65, 68, incluso anterior, que se enlaza con Tomás Iglesias, ¿vale? Y se enlazaba con una organización que se creó, que se llamaba, y existe internacionalmente, los Boy Scouts, ¿vale? Los Boy Scouts en Conil estuvieron unos cuantos años, 3, 4 o 5 años, ¿vale? Y también eso ahí también empezamos, porque claro, se hablaba de cosas que eran impensables en los niños de aquella época, ¿vale? Y por ahí es donde más o menos... casi todos niños, ¿verdad? Mucho más que niñas. Sí, no, los Boy Scouts eran todos niños. Ya, pero las otras también. Las niñas estaban, claro, hay también Boy Scouts niñas, eso vino después, ¿vale? Bueno, yo con eso termino y ahora enlazamos después con lo otro. Es que esa época está ahí intermedia, claro, ¿vale? Un pueblo donde... Y con el bachillerato radiofónico, que también... Claro, la diferencia de Conil con ciudades más grandes o, por ejemplo, incluso con Chiclana, que la teníamos al lado. Chiclana sí tenía un instituto, sí tenía un centro donde la educación fluía, donde había profesores con ideas. Aquí tuvimos la suerte de tener a muy buenos maestros que además fueron bastante activos y hicieron muchas cosas, pero cuando se pasaba de la escuela, pues eso, que todo giraba alrededor de la iglesia, sobre todo antes de la muerte de Franco. Nos vamos ya a Juan, si no terminamos y Juan no nos ha contado todo lo que tiene preparado, y ya estamos en la época posterior. Buenas tardes. Bueno, yo situándonos ahora mismo en enero del 76. En enero del 76, nosotros 4, que somos un poquito más benjamines que ellos, teníamos eso que acaba de decir Antonio. Había gente que por suerte su familia les permitió estudiar el bachiller fuera, pero la mayoría de nosotros nos quedamos en Conil. El contexto, enero del 76, Franco había muerto hace poquitos meses. Todo el mundo se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará? Teníamos algunas referencias de lo que había pasado pues unos cuantos años antes en Chile, que una dictadura derroca al gobierno de Allende, o el paso contrario, lo que pasaba en Portugal meses después, en abril del 74, que justamente los militares hicieron un golpe para restaurar la democracia. Entonces nosotros decíamos, ¿y aquí qué? ¿Qué va a pasar ahora? Porque todo el mundo preguntaba qué. Entonces, claro, nosotros teníamos el contacto de la gente, nuestros amigos que se iban el lunes a estudiar, venían el viernes, nos contaban, pues mira, hemos estado en una charla tal, esto va por aquí, esto va por allá, y nosotros queríamos, en un momento dado, tener acceso a eso que ellos tenían la oportunidad al vivir fuera, y queríamos pues hacer conferencias. En aquel tiempo había un palabrejo que se llamaba charlas coloquio, porque en realidad el ponente hablaba muy poquito y todo lo demás era participación, porque la gente lo que quería era saber, conocer. Y, digamos, no teníamos un local, porque la referencia nuestra como grupos culturales era lo que se ha comentado aquí de cámara y ensayo y el tema de Juvenco, pero nosotros el tema que queríamos tocar, digamos, socialmente, en el caso de tener acceso a esa información que no nos llegaba, porque antes, estamos hablando de enero del 76, la prensa te podías enterar de algo. Aquí de vez en cuando nos caía en las manos Cambio 16 y Triunfo y podíamos leer la opinión de la gente que tenía más o menos conocimiento del tema. Y nos empezamos a reunir y demás, y lo primero que necesitamos era un local.
y veíamos que encima de las 15 letras estaba el antiguo local de la OGE, la Organización Juvenil de la Falange. Y ni corto ni perezoso, estábamos hablando de gente de 16 años en aquella época, que no teníamos, digamos, ninguna experiencia de gestión, de nada. Pues nos fuimos, hablamos con Manuel Calderón, que era el último alcalde de la época anterior, y bajo nuestra sorpresa nos dijo: hacerme un escrito y os doy la llave mañana. Así. De buena manera teníamos un local, entramos allí, para nuestra sorpresa, el busto de José Antonio, el busto de Franco, un montón de fichas de Falange, los cogimos todos, los metimos en un armario y ahí se quedó todo el tiempo. Y, lo que pretendíamos era tener un sitio donde reunirnos, de poder hablar y de entretenernos un poco. Entonces, lo que hicimos fue, pues, en 2 fines de semana, por las casas de Conil, recogiendo libros, hicimos una biblioteca, así de fácil, porque todo el mundo tenía libros que le estorbaban en la casa. El Cine Moreno había restaurado un poquito los sillones y nos dio butacas y demás. Esas fueron nuestras butacas donde nos sentábamos y nos reuníamos. Y claro, una cosa que teníamos todos claro, era el momento de la canción protesta, los cantautores, era el momento álgido. Todo el mundo aquí escuchaba, pues, a Víctor Jara, todo lo que Quilapayún, a nivel nacional aquí Pablo Guerrero, Luis Llach, Raymond, todo eso. Y alguien se le ocurrió poner sobre la mesa la idea de que nos teníamos que abrir, por lo menos a la gente de nuestra edad y al pueblo en general, a través de la música. Y se nos ocurrió el tema de hacer un festival de la canción protesta, o la canción El Cantautor, que era el Festival Castilnovo, que estuvo desde el 76 hasta el 83, ininterrumpidamente. Era, un festival donde tanto la música como la letra tenían que ser inéditos. Además, teníamos un jurado semiprofesional, nuestro amigo el difunto Caquín, era, el que captaba rápidamente si había una estrofa que era un plagio o no, y rápidamente era descalificado, así de claro. Y, pero teníamos un gran hándicap, que no teníamos, nos podíamos le pusimos en ese escrito que le hicimos al alcalde Calderón, Asamblea de Jóvenes, porque, por el tema de buscar un nombre de tránsito. Pero nuestro objetivo era formar un grupo cultural. Y teníamos que, y en este caso, íbamos a recuperar un intento que ya dijo aquí Paco de Alba del Grupo Cultural Castilnovo. Había un nombre, un intento que hubo años antes y fuimos a por él. Pero... O sea que lo único que teníais igual era el nombre. Nosotros los primeros años, cuando organizábamos cualquier cosa, teníamos Asamblea de Jóvenes y DNI de los que firmaban. Eso llegaba a... como recordaréis los de aquella época, llegaba a Gobernación y a los 2 días estaba la Guardia Civil diciendo que tenías que ir al cuartel a explicarlo. O sea, lo que habías escrito lo tenías que explicar. Tú te imaginas, chavales de 16 años entrando en el cuartel de la Guardia Civil. A mí me temblaban las piernas, lógicamente, porque esto era muy fuerte para gente demasiado joven y con poca experiencia. Bien, entonces nuestro objetivo tenía que ser, legalizar para entrar en las asociaciones, en el registro de asociaciones. Y nos costó mucho trabajo porque era una época donde la ley estaba como un poquito difusa, ¿no? Había cosas que cambiaban y tal. A lo mejor íbamos allí, que íbamos a entregar, me acuerdo perfectamente, en autostop, íbamos a Cádiz a entregar eso. Y le decíamos al funcionario: ¿lo puede usted leer y demás? A ver si me falta algo. No, esto está estupendo y demás. Estupendo de nada, a los 3 meses. Ese artículo, este, me lo tenéis que redactar de todas formas. 3 años para eso. 3 años. Para los estatutos, 3 años. Hasta el 79 no pudimos tener estatutos. Es más, el Festival de la Canción Castilnovo del año 78 le tuvimos que pedir el favor al Teatro Cámara y Ensayo para que él fuese el organizador, que por lo menos pusiese, el nombre, porque nosotros no podíamos hacerlo, no teníamos entidad para hacerlo. Entonces, Juan, en el 79, cuando ya cambiáis y sois Grupo Cultural Castilnovo, es cuando estrenáis los estatutos.
Estrenamos los estatutos y a partir de entonces empezamos a hacer cosas que teníamos en cartera. Digamos, siempre hemos seguido con el Festival de la Canción. Digamos que fue una cosa muy conocida en la zona porque venía gente de toda la provincia, incluso de Sevilla y demás. Y entonces teníamos los objetivos que nos habíamos marcado, que cuando tuviésemos entidad pues íbamos a hacer una revista, que era Vientos del Pueblo, íbamos a hacer un cineclub, que era el Cineclub Las Ávegas, y íbamos a hacer actividades más diversas que nosotros. Darte cuenta de que allí cada vez que hacíamos una actividad firmaba uno distinto. Oye, ahora te toca a ti firmar, porque claro, tú eras el responsable de el que firma es el que pierde. Yo recuerdo un día que vino Antonio Murillo Crespo, que era alcalde de Vejer, a dar una conferencia sobre un tema yo creo que era algún tema relacionado con la transición, y nos tuvieron en el cuartel como un par de horas antes de la conferencia, y era Antonio Murillo, que no era nadie sospechoso de nada. Y sin embargo, entonces, digamos, una vez que tuvimos los estatutos, pues, digamos, el camino fue distinto y fue un poco mejor. Y ya pues, voy a dejar la palabra a mis compañeros que van a hablar de la revista, claro, del club y todo lo demás. A ver, de la revista tenemos aquí a cuenta de una cosa que ha dicho Juan, yo quiero que va a reflejar un poquito también la sociedad de aquella época que yo viví, que ha hablado del radiofónico. Yo estudié gracias al radiofónico. Y yo creo... ¿Cómo? Bachillerato radiofónico, ¿no? Sí, sí. Que fue una cosa importante que se puso en CONIC, que dio salida y oportunidades a mucha gente, entre ellas a mí. Y después el bachiller, yo hice bachiller elemental y el superior, iba a Chiclana, iba todos los días a Chiclana, al Instituto de Chiclana, a terminar hasta que terminé. Que digo yo que refleja un poquito de la sociedad y de las oportunidades que tuvimos, también algunos. Sí, bueno, en aquella época yo también estuve en el sector radiofónico. Y teníamos que la documentación era del Instituto Columela de Cádiz, ¿vale? Y fueron unos cuantos años que estuvimos, pero con mi trabajo en el hotel y en invierno, y cuando llegaba el verano, pues ya yo no seguía las clases, total, que bueno, que yo no llegué a nada, pero sí salieron por lo menos 3 o 4 maestras de escuela de Antonia Ponce, de allí, unas pocas. Sí. Que dábamos clases por la noche y luego nos examinaban profesores de Cádiz que venían. Sí, del Instituto Columela. Muy bien. A ver, Antonio. Sí, yo entré un poco en lo que ha dicho Juan, que efectivamente es así, pero en la Asamblea de Jóvenes se unieron muchas sensibilidades, jóvenes de muchas sensibilidades, y había dentro de la asociación, como entonces se hacía, gente que hacían una labor encaminada a crear conciencia de izquierda entre los propios jóvenes. Mi paso a la Joven Guardia Roja y al Partido del Trabajo vino estando dentro de la Asamblea de Jóvenes que se intentaba crear conciencia, organizamos un montón de actividades e incluso sacamos una revista que dio luz a un pueblo que entonces se pintaba de gris, ¿no? Una revista donde escribían la gente, los chavales, totalmente libres y todo lo demás. Y fue la Asamblea de Jóvenes un sitio muy importante, tanto en cuanto se formaron a muchos chavales que luego pasaron a trabajar en partidos de izquierda. Yo concretamente en la Joven Guardia Roja y en principio y luego en el Partido del Trabajo, que fuimos los que le dimos luz a este pueblo. Sinceramente, lo pintamos de color. Entre las pintadas, fíjense ustedes las pintadas que hacíamos entonces, pintadas por algo que entonces parecía que no iba a suceder nunca. Las primeras pintadas que se hicieron desde la Joven Guardia Roja y toda la gente que colaboraba ahí, era legalización de todos los partidos políticos. Pónganse en el lugar que nos tocaba, que éramos jóvenes de 16, 17 años. Pues entonces ya se peleaba por eso, ¿no? Se luchaba por eso. Y luego pues ya todo lo demás que ha dicho Juan y yo creo que el trabajo de la Asamblea es extraordinario. Yo me fui a Cádiz a estudiar magisterio en el 75 y con Franco todavía vivo,
viene a cuenta del movimiento juventud que había la universidad era un hervidero, ¿no? De gente, de inquietud, de manifestaciones, de asambleas. Y en aquel entonces llegaron buscando gente representante, eran partidos políticos, supongo que eran partidos políticos, buscando representantes. Yo ya estaba la joven Guardia Roja. Y para ir a Madrid, para legalizar la Asociación Democrática de la Juventud, que nunca más se ha hablado de esto, de la asociación. Y de la Asociación Democrática de la Juventud. Asociación Democrática de la Juventud. Y eso fue la única vez que yo he ido a Madrid, la única. Y fuimos una noche en autobús y mi Jainaro fue poco antes de morir Franco. Os podéis imaginar cómo estaba Madrid. Fue llegar a Madrid, coger el tren, irnos a la iglesia donde era la reunión de eso, y aquello a mí me impresionó, vamos. Yo he visto una asamblea lleno de gente, la iglesia estaba abarrotada, y una participación juvenil que hablaba uno de aquí, otro de allí, me impresionó. Yo me vine para acá, y bueno, con energía. La y de eso se sabe un poco, ¿eh? Que la reunión también fue en una iglesia. En una iglesia. Eran los entierros de las iglesias. Claro. Yo quería apuntar de que, para que os hicierais una idea, nosotros empezamos con un grupo de entre chicos y chicas de en torno a 25, 30. Y en el primer año éramos 180. Estamos hablando de noviembre, ahora finales de noviembre del 76, 180 personas. Digamos, y nosotros, la gente que venía a jugar allí, a leer y a escuchar música a nuestro local, sabían, digamos, que el objetivo nuestro, que era la concienciación política. Es que lo sabían. Y digamos, con todo y con eso, pasamos de 20 o 30 a 180 casi. Eso es una anécdota, como el tiempo, digamos, era muy rápido, las cosas se hacían muy rápido entonces. O sea que desde el principio la inquietud del grupo, de la asamblea es política. Aunque no todo el mundo estaba en el mismo punto, ¿no? No, pero es por lo que... Sí. Es lo que El mío sí. Es algo personal, vamos a aclarar ¿no? eso. Digamos, la gente que se movía, en realidad eran siempre los mismos. Estaban en muchos sitios, estaban en las asociaciones de vecinos, estaban en las asociaciones culturales, estaban en todos sitios. Digamos, nuestros estatutos y demás teníamos como finalidad la concienciación social, muchas actividades en torno a eso, y la música como, digamos, aglutinante de todo aquello, basándonos en que en aquella época la gente le gustaba los cantautores, ¿no? Esa era la clave. Pero en el fondo, la gente que se acercaba a nosotros sabía más o menos la información que allí podía tener. Eso está claro. No, yo quería decir una cosa, que antes has hablado de las revistas que teníamos, que eran algo muy novedoso para nosotros. Por ejemplo, Triunfo o Cambio 16, me acuerdo que teníamos un ejemplar de cuando lo de la guerra del Sáhara, con Marruecos, que eso era... para nosotros la única forma de enterarnos de verdad de lo que había pasado, porque en la prensa, en la radio, televisión, no sé. Bueno, vamos con nuestra revista porque había se nos va también, el lo que quiere tiempo. decir que también había un interés cultural en la gente, en aprender, en leer, en escuchar música, al margen después del tema político. El tema político vino paso a paso y cada uno lo hizo a su forma, a su manera. Yo terminé siendo, estando en el sindicato de UGT Cádiz en el metal, pero cada uno hizo su trayectoria política como quiso y como pudo. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito, vámonos con la revista Vientos del Pueblo, que es de lo que Juan quiere hablar. Una de las tres cosas importantes que hizo la asociación que nosotros constituimos, aparte del Cineclub, del Festival Castelnovo, fue la revista Vientos del Pueblo. Esa la hicimos nosotros del 79 al 83. La sacábamos periódicamente, cuando llegaba a lo mejor el verano no lo sacábamos, porque los veranos en Conil sabemos todo cómo son. Y entonces, esa la hacíamos nosotros. Nosotros teníamos alquilamos un chalet, o sea, una casa, un apartamento, donde lo utilizábamos, aparte de para las reuniones
típicas de los jóvenes, de irnos, de tomar una copa, lo utilizamos también para hacer la revista. Entonces había un profesor aquí que era Pepe Parejo, profesor de filosofía, que trabajaba con nosotros, estaba con nosotros, y entonces se traía la multicopista, imprimíamos la revista y después él se la llevaba. Y entonces así es como hacíamos la revista en aquella época, con la multicopista normal. Y después pues la íbamos vendiendo, poníamos un kiosquillo en algunos sitios, y entonces en la revista esta participaban mucha gente. Y aparte había artículos interesantes. Yo recuerdo uno de Rolf Reicher, que era un alemán que estuvo aquí en la Casa de los Clavos, que era judío, entonces se tuvo que exiliar de Alemania cuando los nazis, y entonces terminó aquí en Conil, y además era un profesor de universidad muy preparado. Pues, por ejemplo, que había de todo tipo de artículos en esa revista. Y bueno, en cierta manera también contribuyó y colaboró a que muchos jóvenes pues conocieran temas nuevos y demás. El tema político, aunque nosotros estábamos muy implicados en política, pero la asociación, aunque lo tuviera ahí, pero los fines principales eran crear cultura y hacer actividades, aunque eso estuviera, claro, innato en los que estábamos afiliados, sobre todo a la Joven Guardia Roja. Pues nada. Bueno, llevando el hilo del Cineclub, por ejemplo, pues el Cineclub sí tuvo una aceptación bastante buena. A mí me endosaron el ser presidente. El Cineclub Javega. El Cineclub Javega, ¿vale? Y fueron unas 20 y tantas, ¿no? 28 eran en total, ¿cuánto? Pero nos fuimos al cine comercial, quiero decir. Buscábamos en el Cine Moreno, porque no teníamos proyector, no teníamos sala propia, no sabíamos cómo hacerlo, y entonces negociamos con Diego, que ya el pobre falleció hace ya años, del Taller Moreno, que son los dueños del Cine Moreno. Y allí, pues, bueno, aquello fue, primero que no, nos costó, yo qué sé, la de veces de hablar con él, íbamos al taller, hombre, Diego, es que tenemos que hacer esto, tenemos que buscar, y entonces digo, bueno, venga, ya tanta lata le dimos, ¿vale? Que cogíamos lo que le mandaban el historial de las películas del año, porque le mandaban toda la serie de películas, y empezamos a elegir las películas, ¿verdad? Vamos a traer esta. Bueno, ya. Y la verdad que funcionó muy bien. Y ya después, más tarde, se compró un proyector de 35 milímetros, que también se funcionó durante un tiempo, ¿vale? Y lo que, vamos, quiero decir que eso fue una etapa que también se cubrió, porque ya después con el tiempo, tú sabes, el Cineclub tuvo una vida corta, ¿no? Fueron el Cineclub tuvo una vida corta, ¿no? Fue poco tiempo. El Cine Moreno fueron 2 o 3 años. No, el Cineclub... o más, el o Cineclub se creó en enero del 81. Sí, el 81. El 81, y estuvo funcionando... el Cine tema Moreno fueron está 3 años, creo. en que el Grupo Cultural Castilnovo hubo un momento en que la sede que teníamos allí encima de las 15 letras, aquello era de un particular, no era del ayuntamiento, entonces tuvimos que devolver esa sede y claro, ya nos quedamos un poco, al no tener local era más complicado hacer todo, pero vamos, como ya más o menos lo teníamos montado, el tema del Festival de Música en verano, las revistas ya teníamos cogido el tranquillo de cómo hacerla y demás, y el Cineclub que no necesitaba un local físico, pues entonces el Grupo Cultural Castilnovo en noviembre del 81 se autodisuelve y dona su patrimonio al Cineclub Javega. Y entonces los últimos festivales de la canción Castilnovo están organizados por el Cineclub Javega, porque ya no necesitamos el local, aparte de que hubo que devolvérselo al dueño. Y entonces, como bien dice Martín, lo hicimos con el Cine Moreno, él nos daba el viernes para nosotros y de la recaudación de la taquilla íbamos a partes iguales, ahora sí. Una vez que se había pagado la película, lógicamente, porque el coste era la película. Teníamos una cuota y luego entramos en las redes Cineclub Provincial y accedimos a una subvención, me acuerdo perfectamente, 125.000 pesetas, 125.000 pesetas, y compramos un proyector de 16 milímetros
Y, digamos, ya en esa última época proyectamos aquí mismo, en la Casa de la Cultura, a partir de esto creo que se inauguró en el 83, si mal no recuerdo. Y entonces las últimas proyecciones las hicimos aquí, pero la gente, claro, ya nosotros por temas laborales tuvimos que unos salieron fuera, ya el tema de que nos casamos, esto y lo otro, pues la generación a la que le dejamos el proyecto y demás estuvo con él 1 o 2 años más, no fue capaz de... También, digamos, hubo un momento en que el cine, digamos, las películas que no se podían ver en las salas comerciales, que era a lo que nosotros íbamos, pues ya entró la época de los videoclubs y demás, y ya el cine empezó a bajar y no pudieron seguir con él. Yo creo que estuvieron hasta el 85, 86, creo que estuvieron, ¿eh? Digamos, lo que era la cámara de proyección era nuevecita, vamos, que la compramos nosotros justo en esa época. Yo tengo que decir que el primer año del videoclub, que es el 81, es el año que estaba yo en COU, aquí en Conil. Ya teníamos, bueno, no teníamos Instituto Atalaya, pero teníamos la extensión del poeta García Gutiérrez. Y bueno, tengo un recuerdo maravilloso de aquel año de proyecciones. Es más, yo llegué a Cádiz a estudiar la carrera al año siguiente y para nada era una cateta de pueblo, porque resulta que habíamos visto cosas tan maravillosas, nos habíamos... Con las proyecciones de aquel año, que fueron una cosa increíble, estábamos puestos en el mundo. Es que la importancia de la cultura, del baile, de la música, del cine es fundamental para esto, vamos. Sí, claro, así se inició prácticamente, vamos a ver, el grupo que estamos aquí, como otra gente más, todos de nuestras edades y de nuestra forma de pensar un poco, eso nos abrió la mente para entrar no solamente en el tema laboral en sindicatos, sino también en el tema político, como personas, y cada uno nos fuimos a nuestro sitio. Yo, por ejemplo, conjuntamente con Juan, pues en el Hotel Flamenco, que se inauguró en el 71, ¿vale? Entonces, en el 78 fue las primeras elecciones sindicales que se hizo en Conil. Creo que no hubo ninguna antes, que yo tenga noticia, ¿vale? Y después éramos primero dos delegados, y después no sé si fueron en el año 86, si no me equivoco, 84 o 86, ya se hizo un comité de empresa, porque cambiaron las normas de elección de los delegados, y aumentamos a un comité de empresa, ¿vale? Lo que quiero decir es que cada uno estaba metido en sus ambientes, en su tema, y yo creo que fue importante toda esta generación y todo lo que hicimos, cada uno en sitios distintos, desde Juvenco, que se empezó Juvenco, yo en la última etapa de Juvenco, que estuve ahí, y después la Asamblea de Jóvenes, y todo eso al final, bueno, pues son los que más o menos la vida política de nuestras edades y nuestras generaciones vino de eso, de esa inquietud que en un principio teníamos siendo bastante jóvenes. Me parece curioso también que Antonio nos recuerde un poco el Festival de Música Castilnovo, porque eso sí es una cosa que creo que todos lo vivimos y que nos encantó. Entonces Antonio era el presentador, creo. Bueno, pero antes de pasar a lo de como anécdota, y como era la cuestión entonces, se proyectó en el Cineclub, proyectó en el Cine Moreno una película que se llamaba, la habremos visto mucho, Acorazado Potensky. Era una película que se proyectó, y había en Conil entonces un maestro que se llamaba Olegario, que era corresponsal de Diario de Cádiz, y escribió una nota en Diario de Cádiz demoledor del Cineclub, y demoledor, vamos, hasta tal punto llegó que en la siguiente revista, Vientos del Pueblo, se escribió un artículo que decía: a Olegario no le gusta el marxismo o algo así, no me acuerdo cómo es, como anécdota, pero sucedió así, vamos, nos puso en Diario de Cádiz como... Sí, siguiendo el hilo, Antonio, de las películas, la Mater Amatísima, que fue un estreno, yo creo que no se puso... Fue una de las primeras claro, el tema era bastante importante, era un incesto lo que se trataba de la película, ¿no?
Bueno, pues una crítica, pero una crítica gorda. Yo me acuerdo allí mismo y después en un bar discutí con una persona que era médico, no hace falta decir el nombre, que además muy querido por mucha gente en aquella época, y que decía que, bueno, que nosotros, como esa película, y no hay nadie que sepa hablar del tema ese para evitar, ¿sabes? Evitar malos pensamientos, malas interpretaciones de la película. Digo, hombre, la película, yo creo que cada uno interpretó lo que de verdad quiere decir. Vamos, tampoco, claro, hasta ahí llegaba entonces, ¿no? A ver, Juan. Los temas. No, con lo que está diciendo Martín, después de las películas que se proyectaban en el cine moreno, Juvenco nos dejaba el salón parroquial y allí es donde se hacía el coloquio. Cruzábamos la calle y allí es donde se organizaba el coloquio, que el coloquio podía durar un par de horas o tres fácilmente, ¿eh? No te creas que... y además participaba muchísima gente, o sea... Era prácticamente toda la gente que estaba en el cine cruzaba la calle y se metía en el salón parroquial. Porque Juvenco todavía pervivía, vamos, ¿hasta qué fecha dura Juvenco? Juvenco duró hasta el año 78. Escucha esto, sí. Es que Juvenco tiene un escenario y Juvenco tuvo muchas actividades en el escenario. De hecho, nosotros pusimos un telón nuevo. O sea, que yo recuerdo de comprar el telón y arreglar Juvenco y pintar Juvenco, que lo encalamos entre mi hermana Manoli, Loli Amaya y yo. No llegamos al techo, pero lo pintamos todo el Juvenco. Compramos, lo decoramos con las láminas del cine que pusimos alrededor. Y compramos música y tocadiscos y le hicimos una renovación. Yo no sé si tú te acuerdas. Nos hartamos de trabajar en una caseta que poníamos, yo no sé si os acordáis vosotras, la caseta en la feria, porque la feria era entonces en verano, creo yo, cuando la feria no era en septiembre, que la cambiaron en agosto. 74. Y teníamos una caseta donde está el Marzalao y en la calle esa queda el muro, ahí. Y ahí nos dimos una pecha de trabajar. Yo me acuerdo Lila Ureva, porque yo le tengo mucho cariño a Lila Ureva también, ella me lo tenía a mí. Llevaba las ollas con las albóndigas allí, y allí sacamos dinero para darle un arreglito al salón parroquial. Una cosa, volviendo al Festival Castelnuovo, que aglutinaba a mucha gente de toda la zona de la comarca y demás. Yo recuerdo mucha gente que venía, como había muchos participantes de Chiclana, de Barbate, por ejemplo, esa noche venía mucha gente a Conil. Nosotros siempre hacíamos el festival el sábado entre final de agosto y la feria. Normalmente era el 2, 3, 4 de septiembre, así siempre. Entonces el festival, digamos, tenía tanta aceptación y era una cosa novedosa porque, por ejemplo, una anécdota que nos ocurría con lo que hoy es la SGAE, que antes se llamaba Autores y Menores, esa gente cuando que veían cualquier cosa estaban en la taquilla a trincar. Entonces nosotros teníamos un secretario de Finanzas, que no sé si está por aquí, Juan Manuel Pérez Ureva, que nos soltaba un duro y entonces nosotros cuando veíamos venía al de Autores y Menores decíamos a Juan Manuel, ahí lo tiene, y entonces Juan Manuel lo cogía, se lo llevaba al resbalón, le contaba 1000 veces de que eran digamos canciones originales, letras originales que se quedaran hasta el final, que estaban invitados. Ellos lo que querían era cobrar y largarse, no querían ir hasta el final. Entonces él les invitaba a 3 o 4 vinos y iban contentos, pero nunca cogieron un duro. Qué buena técnica. Con respecto a los participantes, como dice Juan, venía gente de San Fernando, de Barbate, de Chiclana, de Cádiz. En una ocasión vino la profesora Ana Forero, que participó. En una segunda ocasión llegó fuera de hora, entonces se enfadó un poquito, pero la pusimos como artista invitada. Y la verdad es que Ana Forero
cantaba, pero y canta muy bien. Y más gente conocida, ¿no? También Bueno, también Tito participaba Alcedo, Tito ¿no? Alcedo, en aquel tiempo que Tito no era muy conocido, y había un grupo muy curioso de San Fernando, que era Simpatía, que el vocalista era venía en una silla de ruedas y cantaba también muy bien. Se llevaba, aquí se llevaba el premio o Juan el Campanero, que participaba, o el grupo Simpatía, o algunas veces algún otro, para que no quedara la cosa malamente. Y Ana también. Así que ¿Y tú participaste como cantante o como músico alguna vez? yo presenté con mi mujer un festival. Y después participé en uno, me parece que fue con Altamirano y con otro más. Pero bueno, quedamos por la mitad. Bueno, yo creo que ha sido un repaso curioso e interesante por este grupo de jóvenes, ¿no? que tenía inquietudes, que quería cambiar salir del blanco y negro, ¿no? y que bueno, que hizo un poco el camino. Luego cada uno siguió su camino, uno con una actividad política clara y otros, pues, pero siempre creo que desde una conciencia de izquierda, de una conciencia de... Le dimos color. ¿Eh? Salimos del blanco y negro y le dimos color. Perdona, a mí, aparte, aunque estemos aquí hablando de las asociaciones, pero también me gustaría hacer mención a Cibión, que nació en el 78, y aunque no era una asociación, es una institución. Entonces me gustaría hacer mención. Y otra cosa me gustaría agradecer, personalmente, yo creo que en nombre de todos, la labor que están haciendo las personas que escriben la historia de Conil, como Magdalena, Rafael o Santos y Antonio, bueno, y el grupo de comunes. Eso también lo quiero decir. Muy bien. Se nos ha quedado un poquito, pero bueno, creo que es la hora de terminar. Hemos hablado de las asociaciones culturales, no hemos tocado los sindicatos, que el principio de los sindicatos. Martín ha hablado un poco de la única empresa importante que había en Conil con muchos trabajadores, que era el Hotel Flamenco, donde estaban tanto Juan como él en el tema sindical. Diego es un ejemplo de muchos trabajadores de Conil que salieron de Conil para trabajar en las ramas sobre todo del metal, en astilleros, y que también tuvieron su conexión con el mundo del trabajo y que es importante. El sindicato de pescadores, la CESUC, el SAT, que también estuvo en aquellos años aquí, y el sindicato libre de pescadores, ¿no? También, que tuvo una labor importante en la reivindicación de lo que hemos estado escuchando antes del Espigón y del puerto pesquero. Y que bueno, que es un ejemplo más de asociacionismo. Hay muchos más, hoy hemos tocado el de las asociaciones civiles y bueno, a mí me gustaría terminar leeros una cosa que esta misma mañana me he encontrado en el periódico, un artículo del País de Andrea Rixi, creo que es el periodista, sobre la huelga general que en Italia han hecho a favor contra el genocidio de Palestina, porque él habla cómo para hacer esta huelga al final pues han tirado de los sindicatos italianos, que estaban bastante depauperados y que no habían estado, que no era un buen momento de los sindicatos, pero como al final que haya redes, que haya asociaciones y que trabajemos juntos,
es muy importante para poder reaccionar en cualquier momento, continuar luchando y trabajando por, en definitiva, un mundo mejor, que creo que es lo que todo el mundo quiere. Y los astilleros, los que cargan y descargan, ¿cómo se llaman en el puerto? Estos están negados a cargar y a cargar barcos de Israel. ¿Perdón? Ah, muy bien. Espérate, es que no veo nada. Dice, recuperar las utopías, la capacidad de imaginar y desear un futuro luminosamente humanista, de activarse para conseguirlo, aunque parezca sumamente difícil, es ingrediente fundamental del antídoto contra la noche oscura que se ciñe sobre nosotros. Conviene intentar adueñarse del futuro, movilizarse, sin resignación ante el poder duro, sin sumisión ante los partidismos, siendo propagadores de la emoción que hay en el valor del derecho y la justicia. Es un artículo del País de hoy, que venía al pelo. ¿Y Juan? Yo, digamos, como homenaje a todos los que participaron en el Festival Castelnuovo durante las 8 ediciones, voy a poner una canción de una que participó, no sé si Ana Forero está ahora entre el público, no, es una canción, la última que ella, digamos, presentó al festival. Un momentito. Necesitamos seguir robándonos la sangre generosa. Luego nos cerraron las puertas de los gritos, nos engañaron, usaron nuestra ropa, nuestras canciones, las palabras, y guardaron las llaves de la libertad en donde creían que nunca podríamos hallarla. Febrero frío, febrero seco, febrero triste, febrero yermo, febrero fue, febrero fue, febrero fue, febrero fue. Levantan de las bocas, los brazos andaluces aprietan la mentira, llenan el universo los ojos andaluces. Un niño reconoce la tierra donde hubieron sus padres encorvar las espaldas, sabe dónde está la tumba y dónde está la gloria, sabe que este camino es el que lleva a la lucha, y aquel camino marcha hacia la nada. Y dice: febrero alegre, febrero nuestro, febrero vivo, febrero bello, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. El corazón tremendo del brazo del arado, quisieron usurparnos los mares y los valles, matarnos nuestros ríos, asesinar la voz del canto que la gente canta cuando despierta. Mas no será posible que esta fiera se aplaque, que esta garra de hombres y mujeres no arañe, que este sol nuestro salga por otro continente, que no ría la acequia, que no vuelen los pájaros.
aléjate, 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 aléjate. Febrero alegre, febrero nuestro, febrero vivo, febrero presto, a florecer, 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 a florecer. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.